Cuando yo tenía su edad, podía dormir 6 horas al día o menos, fresco. Y ahora ya duermo 6 horas y ando tranqueado, ando como, uy. También tiene mucho que ver que no estoy haciendo ejercicio, necesito hacer ejercicio. Dormir menos de 6 horas es la onda, profe. Ah, la neta está bien chido. Y ahorita aprovechen porque ahorita pueden hacerlo. Después pasan los 25 y ya ocupan dormir 7. Pasan los 30 y dices, ay, necesito dormir más de 7 horas y no cenar pesado. Y con cenar pesado a veces ya atascarte de queso manchego ya es pesado. Dices, no mames, cuerpo, qué pedo contigo. Pero bueno, entonces, déjenme acomodo de este lado. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la cinemática de manipuladores seriales. Dígase, manipuladores, esto vamos a empezar con la cinemática directa y eventualmente vamos a ver la cinemática inversa. Esta es. Denme un minuto. Ahí va. Entonces, pero por ahorita pues ya mínimo ya aprendieron a programar robotitos. Y si juegan ahí con los ejemplos de Clamped, van a ver que pueden ya hacer hasta los brazos robóticos y le pueden poner objetos y simulaciones Oiga, de profe. choque. ¿Qué onda? Bueno, en otra materia estábamos viendo que los brazos robóticos, o sea, se pueden programar con software especializado, Ajá, pero también se pueden programar con lenguajes de programación así como este. ajá. ¿Así le podemos aplicar? ¿Cómo? Ah, como ahorita, de que hicimos la secuencia de que fuera del punto cero Sí, cero cero al Y1 y luego al sí, Z1 y sí, sí, así. sí, 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 sí. Sí ¿Hacía la brava? es... ¿Mande? ¿Hacía la brava? Un par de órdenes extra, pero... Clamped, Clamped, Python 3, había uno re bonito. Es que ya no me acuerdo cuál era. No, la verdad no me acuerdo. Pónganse a jugar con estos ejemplos. Y había unos muy bonitos en los que era literal nada más la trayectoria aplicado a una máscara, que era el brazo, y ya te movía ahí tu bracito conforme a la máscara. Y hay uno que, pues de hecho sí se los enseñé, uno que le ponías el mouse y movía el Oh, ya. brazo. Sí, sí. Pero sí es, ya nomás es ponerle la máscara encima, pero pues ya es esto. O sea, solo es como vincularlo dentro de la programación y ya. Sí, en vez de ponerle aquí bis.addPoint, le vas a poner, no sé, un objeto con un cierto ID que te refleja la joint, la articulación de un robot. Y ya. Wow, está bueno este pedo. Sí, está chido. La neta está chido. Está divertido. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de cinemática directa. Y vamos a ver que el problema con la manipulación es que tenemos que describir el movimiento o bueno, el problema de acá, voy a tener que la cinemática de manipuladores, es que quiero describir el movimiento del manipulador sin considerar las fuerzas y torques que causan dicho movimiento. Ahorita no voy a tomar en cuenta motores, ahorita no voy a tomar en cuenta resistencia del viento, ahorita no voy a tomar en cuenta que si el brazo está muy pesado, no me interesa. A mí me interesa la geometría, que el objeto pase por la trayectoria que le tenga que pasar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Yo nada más me interesa saber geométricamente, matemáticamente, que el objeto pase por ahí. ¿Cómo? Y las fuerzas y los torques y bla, bla, bla. Eso es bronca de otro carnal. Lo mío es que el código pase por esa, porque, pues, de desarrollar estos movimientos. Órale, pues. Entonces, básicamente voy a tener que la descripción cinemática es exclusivamente geométrica, nada más tiene que ver con el espacio y los objetos que viven en él, no con las causas que no con las no con las acciones que causan el movimiento. Es decir, aquí todavía no nos vamos a juntar con Newton, Newton queda para otro episodio. Entonces,
vamos a considerar el problema de la cinemática directa o forward kinematics, perdón, para manipuladores seriales. El problema es determinar la posición y orientación de un efector final dados los valores de las articulaciones del robot. Es decir, yo te estoy diciendo a qué ángulo está cada articulación y pues eso indudablemente me tiene que dar la posición del actuador final. Órale pues. Entonces, vamos a ver que este problema se resuelve de una manera relativamente fácil, pegándole ejes coordenados a cada enlace o eh, a cada link del robot. Y entonces, pues ya nada más es cuestión de representar las relaciones entre los links mediante las relaciones entre los marcos de referencia o transformaciones homogéneas, que es lo que vimos en el tema anterior, en el video anterior. Ándale, ya me sentí youtuber, ya me la creo. Y entonces vamos a usar un método sistemático que lo vamos a conocer como la convención de Tenavit-Hartenberg. ¿No les encanta cómo hablan los alemanes? Hartenberg. Es como muy rudos. Como, está chido. Todos enojados. Sí, todos enojados, todos acá, muy machos, muy duros. Y entonces, bueno, ya se andan aquí enterando del todo el chisme de otras clases. Y entonces, bueno, vamos a usar esta convención para tanto asignar los marcos de referencia, los ejes coordenados a cada una de las articulaciones, tanto como para asignar la posición y el orden de los marcos coordenados. Y entonces al final del día la posición y orientación del robot y del efector de la puntita del brazo se va a reducir a una bilivulgar multiplicación matricial de transformaciones homogéneas. Órale pues. Y entonces ya después vamos a ver lo que es la cinemática inversa, que es al revés. Dada la posición de tu manita, dime cómo están las articulaciones. También es un problema interesante. Pero bueno, ya lo veremos. Y entonces lo primero que tenemos que ver es cadenas cinemáticas. Las cadenas cinemáticas vamos, como lo describimos en el capítulo 1, una cadena cinemática o un robot es a grandes rasgos un montón de enlaces, un montón de vigas conectadas por articulaciones. Como su brazo, pues es la viga que compone la mano, conectada por la muñeca, que sería como un spherical joint, por un brazo, que tiene también una cosa esférica, y su hombro, que también es un joint de rotación, ¿no? De hecho, también es esférico porque permite moverte así, en este ángulo, y permite moverte hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo, adelante y atrás. Órale pues. Y entonces vamos a ver las cadenas cinemáticas. Las cadenas cinemáticas al final del día van a ser articulaciones con enlaces o vigas, y las articulaciones van a ser como que lo mero importante. ¿Por qué va a ser lo mero importante? Porque es lo que va a determinar cómo está orientado el objeto y es lo que en esta circunstancia, en este problema, nos atiende o nos atañe o nos importa. Entonces, estas articulaciones pueden ser simples en el sentido de que ya habíamos visto que pueden ser de dos tipos. Pueden ser articulaciones de rotación o articulaciones prismáticas. Las articulaciones de rotación son evidentemente cosas que giran, y las articulaciones prismáticas o de traslación son, no sé, como si yo pudiera aventar mi brazo hacia adelante, ¿no? Como si pudiera estirar mi antebrazo y modificar la longitud. Esos son los joints prismáticos o de traslación. Y también puede haber más complejos. Puede haber los de esfera, que son como que tu muñeca. Pero al final del día estos joints o articulaciones complejos se pueden descomponer en articulaciones simples. Una articulación que te dice cómo estás en este ángulo y otra articulación que te dice cómo estás en este ángulo, y con eso tienes todo tu rango de movimiento, ¿no? Órale pues.
todo pero rápido. sí, ¿Está presentando algo? sí, ¿no se ve? No, es que no se ve. Ah, chale, avísenme. Pero sí, estoy enseñando esto. Ah, bueno, en el video sí se va a ver. Perdón. No, esta no, esta sí. Es lo que tenemos, ¿no? Ya tenemos, empezamos la unidad 2, que es de cinemática de manipuladores seriales. Cereales y cereales. Vamos a ver primero la cinemática directa. El problema de la cinemática directa, que es describir el movimiento de un manipulador sin considerar las fuerzas. El problema es geométrico, bla, 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 lo que ya le estuve cotorreando. Y... Y entonces empezamos a ver lo que son las cadenas cinemáticas, donde ya dijimos que un robot se compone de enlaces o links conectados por articulaciones o joints. Las joints, las articulaciones, pueden ser simples, en el caso de que nada más tienen un solo grado de libertad, DOF, acuérdense que es Degree of Freedom, por sus siglas en inglés, grado de libertad. Tienen un grado de libertad, como estas chivas de acá, que nada más tienen un grado de libertad, ¿no? Nada más se pueden mover sobre este ángulo, nada más se pueden mover sobre esa dirección. El primero, pues nada más se puede rotar en esta dirección. Son articulaciones simples que solamente se pueden mover sobre una variable. En este caso, un solo ángulo, teta 1, teta 2 o teta 3. Las articulaciones simples pueden ser de dos tipos. Pueden ser de revolución, que dijimos que son los que rotan, y prismáticos, los de desplazamiento o traslación, que son los que se mueven. Y entonces, y pueden ser complejas, ¿no? Puede ser la pelota con un socket o algo así como las muñecas esféricas que se mueven en más direcciones. Pero en este caso, las articulaciones complejas se pueden descomponer en articulaciones simples, ¿no? Pegados uno con el otro. Ah, necesito más café. Y ya no hay. Y entonces, órale pues. Hasta aquí ya vimos lo de las articulaciones y las articulaciones prismáticas y de revolución. Ya vimos que hay algunos que tienen más grados de libertad, pero al final de día los podemos descomponer en enlaces simples para su representación matemática. Órale pues. Para efectos de la clase, vamos a considerar que cada articulación es de tipo simple y nada más tiene un grado de libertad. Y de manera que la acción o de manera que el estado de dicha articulación se determine con una sola variable. Para los casos de las articulaciones de revolución va a ser un ángulo. Para el caso de las articulaciones de desplazamiento pues va a ser una distancia. Órale pues. Entonces, para cada una de estas cosas voy a tener un número real que me da el estado de esa articulación. Luego voy a tener que para un robot con n articulaciones voy a tener n más 1 links. ¿En qué sentido? El robot que tenemos a la derecha, vemos que tiene el primer enlace, que sería la base. Luego tenemos el segundo enlace, que sería esta como paredcita, esta vara. Luego tenemos otra articulación, otro enlace, otra articulación, otro enlace. Entonces tengo un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces para una articulación, dos articulaciones, tres articulaciones. Entonces, para tres articulaciones tengo 3 más 1 enlaces, o 3 más 1 vigas, o 3 más 1 cosas fijas, cosas que no son articulaciones, que es lo que establecemos en el enunciado de acá. Luego, por convención, voy a tener que las articulaciones se enumeran o se van numerando desde
desde 1 hasta n. Esta de acá sería la articulación 1, que le corresponde el ángulo 1 o teta 1. Esta de aquí sería mi articulación 2, que le corresponde el ángulo 2. Y esta de acá sería mi articulación 3, que le corresponde el ángulo 3. De tal suerte que, por ejemplo, la articulación I, la articulación 2, conecta la viga 2 con la viga 1. Acuérdense que esta es la 1, esta es la 2 y la base de acá es la 0. Entonces tendríamos que la articulación 1 conecta la 0 con la 1, la articulación 1 me conecta, perdón, la articulación 2 me conecta la viga 2 con la 1, la articulación 2 me conecta la articulación 2 con la 1 y así sucesivamente, ¿no? La articulación I me conecta la 2, me conecta la 1 con la 2, la 3 me conecta la 2 con la 3, la 4 me conecta la 3 con la 4 y así sucesivamente. Luego voy a tener que, en general, todas estas articulaciones van a estar pegadas, bueno, aquí voy a tener que la posición de la articulación I está fija con respecto al link I-1. Es decir, en este caso, la posición del link o la posición de la articulación 2 tiene que estar fija con respecto al enlace anterior. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo me paro en el marco de referencia de la figura I o del enlace I, del enlace 1 en este caso, yo siempre voy a ver donde mismo la siguiente articulación, en este caso arriba de mí. Y no importa cómo se mueva todo el sistema, puedo quedar volteado hacia la derecha y yo voy a seguir viendo exactamente la cosa esta, la siguiente articulación, en dirección hacia mi nariz. A eso es con lo que nos referimos a que la articulación siguiente o que la articulación I está fija con respecto al enlace anterior. De manera que, insisto, si se mueve la articulación, también se mueve el enlace, de manera que las posiciones relativas entre ellos siempre están fijas. Y finalmente tenemos que la base o el link 0, regularmente, o para efectos prácticos de esta materia, vamos a considerar que el link 0 no se mueve. Es decir, esta base de acá, la que está ahí como puesta en rayitas, no se mueve, está fija en nuestro marco de referencia mundo o nuestro marco de referencia principal. Claro que esto no puede o puede cambiar. Claro que sí, claro que pudieras montar la base de este brazo encima de un carrito de radiocontrol y se mueve. Pero aún así, lo que nosotros estamos interesados en describir es el movimiento del brazo. Ya lo del carrito, pues sería nada más ajustarle un marco de referencia a mi base con respecto al carrito y podríamos también jugar con las coordenadas del carrito. Pero entonces tendrías que referenciar al carrito con respecto a algo más, que sería tu nuevo marco de referencia mundo. Entonces no tiene sentido. Entonces hasta ahorita vamos a considerar que la base es el inicio y no se mueve. O sea, está fija. ¿Se puede mover? Sí, claro que sí. Pero necesitas tener referencia respecto a algo. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende más o menos cómo construir estas cadenas y las convenciones que estamos llevando a cabo? Eso creo. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que las articulaciones las vamos a considerar, bueno, número 1, articulaciones las vamos a considerar como simples. En segunda, vamos a considerar que las articulaciones se enumeran desde 1 hasta n y las enlaces se enumeran desde 0 hasta n, desde 0 hasta n y bueno, serían hasta n-1. Bueno, el caso es, siempre va a haber una articulación más de lo que hay de... Siempre va a haber un link más que el número de articulaciones. Las articulaciones las enumeramos desde el 1 hasta el n y los enlaces empezamos en el 0.
De manera que la articulación I conecta los links I con el I con el I-1. Y que la base está fija. Entonces, articulaciones desde 1 hasta el que le toque, links desde 0 hasta el que le toque. La articulación conecta a la articulación del mismo número con la articulación del número anterior. Y la base no se mueve. Estas son las 4 reglas que vimos el día de hoy. Y yo pienso que por ahorita ya los torturé suficiente. Ya de acá vamos a empezar con la intensidad. Ay, no puede ser. Ya que se empieza a poner chida. Lo bueno es que ya saben usar Clamped. Ya no lo van a tener que hacer a mano. Entonces, ya, relájense. La peor parte ya pasó. Entonces, yo pienso que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Ya aprendimos